Bienvenidos hermanos, bienvenidos a su canal y creo Dios. En el nombre propio y el de mi amigo Asdrúbal, mi hermano de la fe, le damos la bienvenida. Yo soy Antonio Piñeiro y vengo a traerles una nueva enseñanza y me disculpan mis maestros que yo me represente en esa forma. Pero hay personas que nos ha tocado dar a entender lo que aprendimos, que yo considero que lo aprendí muy bien, directamente de la Biblia, Reina Valera. Ese ha sido mi punto de apoyo para extraer el conocimiento. Puede ser que esté un poco errado, pero ese es el único medio que tengo actualmente. Y también tengo el de las redes, por supuesto. Quisiera darle nuevamente a mi bisnieto y a mis bisnietos. Tengo 2 bisnietos hasta ahora. Espero conocer más bisnietos. Tengo a Andrés en Estados Unidos y tengo mi segundo bisnieto, Mateo, en Maracaibo. Y tengo un recién nieto en España, Mallorca, de mi hija menor, Almarchatila Ascar, conocida como Sheila. Bueno, hermanos bendecidos, vamos a seguir con el estudio que lo implementamos Andrés en el antiguo video relacionado al primer día de lactación. He visto con desespero y con inquietud de ver la cantidad de videos que hay relacionados al Génesis 1, versículo 5. Realmente asombroso. Asombroso. Los primeros 5 días, los primeros 5 versículos de la creación o del Génesis nos han traído una serie de relatos que cada quien le pone su toque personal, y yo también le quiero expresar mi toque personal. Si nosotros abrimos la Biblia, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, aunque los hebreos o el libro de los hebreos dice Elohim, y Elohim quiere decir Dios. Ese fue mi primera choque contra una persona cristiana que tiene su enseñanza en su corazón y tiene su doctrina, y yo se la respeto. Pero cuando yo hice la mención de Elohim, que significaba dioses, ella no acepta o no aceptó de que yo le dijera que anteriormente habían 2 dioses, porque eso es lo que se refiere al texto. Y ella lo tomó de manera personal. Yo le dije que eso era lo que decía la Biblia, pero para mí es igual, porque ya yo también acepté que hay un solo Dios creador. Listo. Entonces eso es lo que hasta ahora pues hemos representado y seguido en nuestra doctrina. Entonces es muy alarmante ver toda la cantidad de videos que es relacionado al primer día. Dicen los textos. Vamos a leerlo aquí rápidamente, darle una explicación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Nace el tiempo, nace el espacio y nace la materia, que es la tierra. Ese es como una especie de un título o como el encabezado de lo que se va a expresar. Dice la siguiente, que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada porque vamos a ponerle un ejemplo para aquellas personas que me pueden entender. Aquella persona que va a construir, ejemplo, una residencia, una casa, no importa. Primero buscará los materiales, los pondrá y después empezará a construir. Eso es lo que dice desordenada.
No es que yo vaya a hacer una residencia o una casa y la esté desordenado. Primero busco los materiales, busco el cemento, los bloques, etcétera, los trabajadores, todo. Y cuando tenga todo eso listo, voy a hacer la construcción. Eso es más o menos lo que se refiere el Tito cuando dice que está desordenada. No sé si alguien... Yo creo que sí. Aquí no hay... Vamos a creer que la gente entendió el mensaje de desordenado. Y vacía porque no había vida. No estaban los vegetales, no estaba el hombre, no había llovido, todo estaba cubierto por agua, pero el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Todo estaba cubierto por unas tinieblas. En la inmensidad del abismo. El abismo no tiene fronteras. No hay fronteras. Hemos enviado sondas espaciales y no han chocado con nada. No, nadie ha visto dónde estamos. Tinieblas lo llama la Biblia. Entonces, sigamos con el relato del primer día. Ya tenemos ya la creación de nuestra presentación de lo que vamos a hablar de la Biblia, y procedemos a decir que estaba desordenada, ya sabemos por qué, y no había vida, ya sabemos por qué. En el Génesis 2 tenemos una narrativa que la gente desconozco, aquellos exégetas o aquellos visionarios de la palabra que no han tenido la visión como la tenemos nosotros. Hablo de mi hermano Azúa y el nombre personal. Tenemos una fe, una creencia en los textos bíblicos, porque esa es la referencia que tenemos. Si hubiésemos nacido en otra parte de este mundo, a lo mejor tuviésemos otro tipo de doctrina. Pero nacimos en una cultura de la Biblia, que se empezó a manejar la Biblia. Aunque tenemos diversidad de doctrina en este mundo, pero la de nosotros es el Dios de Abraham, por ponérselo más claro, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Por ahí, más o menos. Entonces, debemos de reconocer que Dios empieza a dar un orden, y en el Génesis 2, en los versículos 4, 5 y 6 tenemos una narrativa, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Más o menos la misma relación que tiene allá el Génesis 1. Pero nos lo explica de otra manera más específica. Dice el texto, ahora empieza a hablar de por qué estaba desordenada la tierra. Y dice lo siguiente. Vamos a proceder a leerlo para aquellas personas que son, al igual que yo, observadoras. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Estos son los orígenes. Empieza a correr todo. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora vamos a hablar de la tierra que estaba desordenada. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Vamos a poner ahora orden en la tierra. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra.
y toda hierba del campo antes de que naciera, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea, todo estaba cubierto por agua. Estos son los orígenes de la tierra y los cielos. Vamos a empezar a poner el orden en la tierra. Viene un versículo que es muy importante, que todo el mundo lo ha leído, pero desconozco el por qué Dios me ha dado a mí ese entendimiento. No por tirarme la de más ni por darme de menos, porque yo soy una persona normal. Y si le digo mentiras o falsedades, bueno, me disculpan. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Se estaba conformando la atmósfera. ¿Por qué? Porque cuando el agua sube, se calienta, sube un vapor, se condensa y cae el agua. Eso ocurre el primer día de la creación. Eso es lo que yo quiero referirle a mis amigos, a mis compañeros y a mis hermanos. Este estudio que yo he podido desarrollar. Subía un vapor, se confecciona la atmósfera. Eso es, yo estoy narrando, es un relato que está escrito en la Biblia, que fueron los primeros inspiradores por el Espíritu Santo que nos dejan este relato para que nosotros podamos entender lo que estaba desordenado y lo que se empieza a ordenar. Ese es mi propósito. Se forma la atmósfera. Los primeros escritores pensaban que arriba había una cúpula, como una tapa. Y lo llaman firmamento. Al espacio lo llaman cielo. Eso es más o menos lo que nos trata de representar el relato que tenemos nosotros en la Biblia. Desconozco todos los idiomas que se ha escrito los textos bíblicos. Lo desconocemos. Pero todos tenemos derecho de pensar y dar a entender nuestra opinión. Entonces se forma la atmósfera y dice el texto que el segundo día de la creación, dice Dios, salga lo seco. Y sale lo seco, y a lo seco llama tierra. Y a los mares, a las aguas, las llama mares. Más o menos eso es lo que nos trata de representar el relato. Posteriormente dice, produzca la tierra, árboles, hierbas, como lo dice aquí el mismo texto. Que no había, vamos a leerlo, para aquellas personas que son un poco... Y Jehová Dios hizo de la tierra y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciera, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Hay ciertas versiones que dicen que primero fueron los hombres, y después fueron los animales, y después fue el hombre, y después fue la pareja, porque entonces empieza a hacer una sopa, y me perdonen mis maestros. No todo, pero si hay un sector que junta lo que es físico con lo que es espiritual, y lo juntan y hacen, no sé. Entonces, no podemos juntar el Génesis 1 con el Génesis 2, lamentablemente, porque eso es una
una secuencia. En Génesis 1 tenemos la creación de los árboles. En el segundo día, para algunos es el tercer día, porque ellos dicen que el primer día la luz llegó y tal, pero la luz que llega el primer día es el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque dice en las Escrituras que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Sobre las aguas. Esa es la luz que llega al mundo, el conocimiento, el entendimiento. Lo dice Juan lo dice, Juan 1, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba allí, y el verbo era Dios. No, pero no sé, honestamente no sé qué les pasa. Ese es como un relato que hay relacionado al Génesis 4. Sí, Génesis 4. Donde dice que las hijas de Dios se juntaron con los Enoc lo llama vigilante, que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Pero en el Génesis 1 tenemos que Dios hace la pareja idónea para el hombre. O sea que cuando Dios hace los animales, hace el sexo masculino, el sexo femenino de cada animal, de cada pareja. Y dice el texto que no había pareja para el hombre. Pero eso es una enseñanza. Eso es para que el hombre vea que tiene a su pareja. Eso es lo que quiere decir el texto. Lo que nos quiere representar el texto en esos relatos. Pero hay unos que son más fantasiosos que Netflix. Y me disculpan mi atrevimiento. No los quiero ofender, no, señor. No soy partidario de eso. Cada quien, el pensamiento es libre. Nuestro pensamiento, aunque hay muchas personas que lo tienen encerrado por temor a represalias, pero es libre de pensar. Nosotros somos libres de tener nuestra libertad de pensar, pero no tenemos la libertad de expresar el pensamiento porque nos metemos en problemas con otros. Eso ya, vamos a dejar esto ahí, porque eso ya quedaría ya para el Génesis 3. Sí, Génesis 3. Empieza la lucha entre las simientes. Bueno, vamos a terminar de empezar la idea del primer día. Entonces, nace el primer día, sale la atmósfera, el vapor, la atmósfera, cae el agua y en el segundo día nace la vida vegetal. Entonces lo que estaba desordenado se empieza a ordenar y donde no había nada empieza a aparecer la vida. Eso es lo que nos trata de representar el relato. Y si seguimos estudiando en el Génesis 2, vemos la representación que Dios nos da relacionado a las plantas. Y nos dice que esas plantas son para el alimento del hombre, del corporal del hombre. Eso es lo que trata el relato. Y después nos dice también el relato que habían dos árboles espirituales. Relato espiritual, que en el Edén es como el corazón de Dios, donde nace un árbol de la vida, vamos a llamarlo voluntad, la voluntad de Dios. Y el otro árbol del conocimiento del bien y del mal, llamémoslo la voluntad del hombre. Vamos a ver. Si nosotros ponemos a tratar, a ver el relato, Dios siembra un árbol, o sea que Dios no siembra una semilla. Dios siembra un árbol. Y nuestros hijos cuando nacen, Dios siembra la semilla y ellos van a crecer con su árbol
espiritualmente adentro del conocimiento del bien y del mal. Y va a llegar hasta que se forme el árbol. El árbol. Dentro de nosotros hay un árbol que se llama el conocimiento del bien y del mal. Porque nosotros somos el huerto que Dios nos ha dado. Por ahí hay unas narrativas de varios estudiosos de la palabra. No, sí, porque en Mesopotamia hay un sector y los ríos y la cosa. Eso es relatos espirituales, hermano. Esos relatos son espirituales. Ah, no, sí, porque allá dice que vayan. Yo sé que no van a conseguir el árbol de la vida. Allá no lo van a conseguir. Eso lo sé yo. También sé que no van a encontrar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pueden revisarla, buscarla ahí, porque aquí el río dice tal y el río esto y este es el Edén, porque aquí está. El Edén quiere decir tierra fértil. Eso es lo que quiere decir la palabra Edén, tierra fértil. Y se presume que Dios aquí en nosotros somos la tierra fértil de Dios. Y Dios siembra un árbol. Dios nos da un pedacito de su corazón. Nos da un huerto. Y dice la Escritura que allí coloca al hombre para que labrara ese huerto. Nosotros tenemos que lavar esta materia que está aquí. Nuestro entendimiento. Tenemos que irlo escarbando y sembrando hasta ser un árbol. Hasta llegar a ser un árbol del conocimiento del bien y del mal. Tipo Jesús, por decirles algo, tipo Jesús, que venció las tentaciones con el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, las tentaciones nos van a absorber. Eso lo dejamos para posteriores relatos relacionado a las tentaciones. Vamos a dejarlo hasta allí para que no metamos más en problemas, hermanos. Un abrazo fraternal. Traté de hacerlo lo mejor posible del entendimiento que yo puedo entender de la Escritura. Y recuerde que Dios nos agarra del polvo de la tierra y sopla el entendimiento dentro de nosotros como un árbol. Siembra un árbol dentro de nosotros del conocimiento del bien y del mal para que demos buenos frutos. ¿A dónde están los frutos de ese árbol? Tenemos que trasladarnos al Nuevo Testamento, Gálatas 5, de 19 al 22. Voy a repetirlo. Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 19 al 22. Allí nos vamos a encontrar con una narrativa. Yo le digo a mi hermano Pablo. Yo le digo al hermano Pablo, y ya sabe, todo el mundo debe saber que es el apóstol Pablo. Yo me acostumbré a decir así, no sé, no he podido corregir ese defecto. Entonces, ahí está escrito los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Cualquiera que los quiera leer y quiera saber sobre estos conocimientos, puede hacerlo. Bueno, hermano, bendecido. Si les gustó este video, pueden darle un like para que el algoritmo de YouTube lo pueda transmitir hacia otras personas. Si tienes un amigo que está interesado en estas cosas, en esta narrativa tan desastrosa que yo lo hago, que yo no soy ducho en estas cosas, pero trataremos de ir implementando y ser un Jonathan Mira, me gustaría, y tener el conocimiento que tiene nuestro profesor César Silva de Limud. Los hermanos bendecidos, hermano Rubal, un abrazo, bendiciones de familia.